Normalmente, cuando suena la alarma de incendios en un edificio, el instinto humano más básico, el más primitivo, es correr hacia la salida de emergencia. O sea, es supervivencia pura y dura. El pánico toma el control, se te activa la visión de túnel y la única prioridad es escapar de ahí. Claro, y en medio de esa estampina general, imagina a una sola persona que, en lugar de correr hacia la puerta despavorida, agarra tranquilamente un carrito de la compra y se adentra en el edificio en llamas para ver qué hay de oferta en las estanterías. Fíjate que esa imagen mental tan surrealista es exactamente lo que recogen las notas del blog Invertir con Sore en marzo de 2026. Porque mientras el mundo financiero entraba en pánico y los índices bursátiles se desplomaban, este inversor particular, bueno, pues sacó la lista de la compra. Tal cual. Y la misión de este análisis a fondo de hoy es precisamente destripar esos apuntes para entender qué veía esta persona que el resto del mercado estaba ignorando por completo. Vamos a ver cómo se navega por uno de los meses más convulsos para la renta variable, pero no desde la teoría de los libros, sino viendo los movimientos reales de capital. Porque, a ver, para entender esa reacción tan contraintuitiva de ir de compras en medio de un incendio, primero hay que dimensionar el tamaño de las llamas, claro. Totalmente. Marzo de 2026 presentó una tormenta perfecta. El contexto macroeconómico adquirió un tono increíblemente negativo casi de la noche a la mañana. Hablamos de un shock geopolítico en toda regla provocado por la escalada del conflicto con Irán, la implicación de Estados Unidos e Israel y una tensión asfixiante en el estrecho de Hormuz. Que eso es clave, porque cuando una zona por la que pasa gran parte del suministro energético global se desestabiliza, el sentimiento inversor no es que baje un poco, es que colapsa en cuestión de horas. Eso es. Y los números reflejan ese colapso sin ningún tipo de piedad. Los índices sufrieron caídas muy serias. El S&P 500 retrocedió un 5,1%. Madre mía. El Nasdaq 100 bajó otro 5%. Y en Europa, el Eurostock 50 llegó a ceder un 7%, que es una barbaridad para un índice. Sí, y el IBEX 35 cayó un 4,6%, amortiguado un poco por el peso de los bancos y las energéticas españolas, pero vamos, el verdadero baño de sangre, el lugar donde el pánico fue total, estuvo en las grandes tecnológicas. Ahí es donde la maquinaria del mercado demostró ser implacable, porque se combinó una altísima incertidumbre geopolítica con unos tipos de interés que seguían elevados. O sea, Amazon cayó un 15% desde sus máximos. Microsoft perdió un 7,1% solo en ese mes de marzo, acumulando una caída del 28% desde sus picos anteriores. Es que se dice pronto, un 28% en Microsoft. Exacto. Y Alphabet bajó más de un 6% mensual y Meta Platforms, la antigua Facebook, se dejó un 12,5%, llegando a perder un 31% desde sus máximos. O sea, todo el sector sufrió un violento proceso de compresión de múltiplos. Partían de valoraciones muy exigentes y de repente el mercado decidió que no quería pagar tan caro por esos beneficios futuros. Mira, para visualizar esto de la comprensión de múltiples, porque a veces suena muy técnico, a mí me resulta muy útil imaginar la cotización de una empresa tecnológica, como un globo aerostático. O sea, la empresa, su negocio real, sus empleados y sus ventas, es la cesta del globo. Y el aire caliente que lo eleva a lo más alto son las expectativas futuras de los inversores. Me gusta esa analogía. Sí. Pues claro, cuando estalla un conflicto geopolítico y sube el miedo, ese aire caliente se escapa rápidamente y el globo pierde altura de forma muy abrupta. Y lo fascinante de ese globo perdiendo altura es que la cesta, o sea, el negocio subyacente, sigue generando exactamente la misma caja. El modelo de negocio no ha cambiado, los motores siguen funcionando a la perfección. La única diferencia es el precio que el mercado está dispuesto a pagar hoy por cada euro de beneficio que genera esa cesta. Claro, el aire es el precio, no el valor real. Exacto. Y mientras todo ese sector tecnológico se desplomaba, el único rincón del mercado que actuaba como refugio era el sector energético. El crudo subía drásticamente por el miedo a un corte de suministro en Oriente Medio. El mercado se movía puramente por titulares diarios. De hecho, el 31 de marzo, el S&P 500 rebotó un 3% en una sola sesión, solo porque corrió un rumor sobre posibles negociaciones de paz. O sea, pura volatilidad emocional. Pero espera, porque sabiendo que la energía es el único refugio seguro en este momento, aquí es donde me encuentro con una nota en el blog que me vuela la cabeza, sinceramente. A ver, cuenta. Pues que en pleno mes de marzo decide vender toda su posición en Repsol. O sea, si la energía es el escudo que te protege en medio de la guerra, ¿por qué demonios alguien se desharía de él para ir a comprar el sector tecnológico que más está sangrando?
Es que desde fuera parece un tiro en el pie. Ya, es una reacción muy lógica pensar así desde fuera. Yo mismo lo pensé. Pero el motivo detrás de esta venta ilustra muy bien la diferencia entre operar reaccionando a las noticias y gestionar el capital de forma metódica. No se trata de intentar adivinar cuál será el titular de mañana ni nada de eso. La decisión de vender Repsol fue puramente estratégica, para obtener liquidez. Ah, vale, o sea, hacer caja. Eso es. Simplemente se consideró que el mercado había sobrereaccionado al contexto energético a corto plazo, inflando temporalmente esos activos. Así que la jugada consiste en reorganizar la asignación de capital. Coges ese dinero de un sector favorecido por el pánico coyuntural y lo rotas hacia compañías de muchísima mayor calidad que, debido a las caídas generales, pues ahora ofrecen perspectivas estructurales mucho más sólidas a largo plazo. Claro, no es porque Repsol estuviera en máximos históricos ni porque fuera a caer mañana, es simplemente, oye, necesito dinero fresco para irme de rebajas. Exactamente. Es buscar liquidez donde el mercado te la está dando para comprar calidad con descuento. Vale, entendido. O sea, desprenderse de un activo que el mercado infla por el miedo hoy para aprovechar las rebajas y comprar calidad para la próxima década. Y con esa liquidez pasa a la ofensiva y entra de lleno en esas tecnológicas penalizadas. De hecho, en las notas hay un desglose muy meticuloso con proyecciones matemáticas a 3 años vista, hacia 2029, y se habla constantemente de PER y de BPA. Sí, todo el rato. Antes de entrar en los números concretos de Microsoft, que son tela, pongamos estas siglas en claro para que nadie que nos escuche se pierda. Perfecto. Pues a ver. El BPA es, sencillamente, el beneficio por acción. Es el dinero real y contable que la empresa genera y que le corresponde a cada pedacito de su propiedad, a cada acción. Y el PER es el multiplicador, digamos, que nos dice cuántas veces está dispuesto el mercado a pagar ese beneficio. Si una empresa tiene un BPA de 10 y cotiza un PER de 20, pues la acción vale 200. Es una forma de medir si estamos comprando caro o barato en función de lo que la empresa gana realmente. Aclarado esto, la jugada con Microsoft es de manual. Compra a $360 y el cálculo para 2029 asume un beneficio por acción de $20 y le asigna un PER conservador de 27. Y esto da un precio objetivo de $540. Traducido a rentabilidad, esto es una rentabilidad esperada superior al 15,5% anual, sumando los dividendos. Es que es pura matemática aplicada a una empresa gigante. Y ojo, que no aplican esa matemática a ciegas, ¿eh? Compran Microsoft por su resiliencia estructural. Sus ingresos recurrentes a través de la infraestructura en la nube, Azure, son descomunales. Una barbaridad, ¿sí? Y a eso se le suma la integración de inteligencia artificial con Copilot en todo su entorno de trabajo. Los márgenes que manejan son altísimos. Así que, al caer la cotización en marzo, sus múltiplos se situaron por debajo de su media histórica. Y bueno, la convirtieron en una compra obligada de altísima calidad a un precio muy razonable. Claro. Y veo que también añade nuevas posiciones en Nvidia, en Amazon y en Meta Platforms. ¿Siguen exactamente la misma lógica matemática rigurosa que con Microsoft? Exactamente la misma. A ver, el autor no las compra porque le guste el logotipo o por dejarse llevar por la moda tecnológica. Aplica el mismo rigor. Proyecta sus beneficios a 3 años vista y les asigna un PER razonable. En el caso de Nvidia, asume que es un negocio con un crecimiento más volátil, obviamente, pero la compra a $170 buscando los $288 en 2029. Que eso da una rentabilidad de más del 19% anual, ojo. Sí, una locura. Amazon entra a $211, proyectando más de $300, y Meta a 540 buscando los 875. En todos los casos, el margen de seguridad matemático le arroja rentabilidades esperadas que rondan entre el 13 y el 19% anual. Fíjate que al observar estas 4 empresas juntas, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, hay un patrón que salta a la vista. No están comprando chicharros, o sea, empresitas pequeñas que prometen revolucionar la inteligencia artificial, pero que todavía no ganan un euro. Para nada. Están comprando a los dueños absolutos de la infraestructura, a los que cobran el peaje del puente, por así decirlo. Y esa distinción que haces es fundamental para entender la estrategia. Porque invertir en inteligencia artificial no significa jugar a la lotería intentando adivinar qué pequeña startup diseñará la mejor aplicación dentro de 5 años. Significa invertir en quienes proveen el poder de computación. Los cimientos, claro. Eso es. Nvidia es el líder indiscutible en chips e infraestructura para IA. Su ecosistema de software, CUDA, genera una dependencia casi total en los desarrolladores.
Y Amazon, bueno, más allá de vender paquetes, tiene AWS, el motor en la nube que sustenta a miles de empresas. Básicamente están comprando los cimientos tecnológicos de la próxima década, aprovechando que hoy el mercado está asustado por un conflicto en Oriente Medio. Vale, pero toda esta infraestructura tecnológica está muy bien, pero una cartera que pretende ser sólida a largo plazo no puede vivir exclusivamente de la volatilidad tecnológica. Hace falta un muro defensivo, digamos, activos reales y tangibles que aporten cierta estabilidad cuando el Nasdaq decide caer un 5% en una semana. Y aquí entran opciones como el sector salud. Las notas detallan una entrada en United Health. Sí, y United Health es el pilar defensivo por excelencia. A ver, es la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos, pero su verdadero poder reside en una división llamada Optum, que ofrece servicios sanitarios directos y análisis de datos. O sea, cubren todo. Cubren toda la cadena de valor de la salud y se apoyan en un viento de cola innegable, que es el envejecimiento de la población, que es una tendencia demográfica estructural enorme. Es un negocio predecible y necesario. Así que, con una compra a $260 y proyectando un crecimiento constante, buscan una rentabilidad tranquila superior al 15% anual. Muy sólido, aunque el caso médico que me parece realmente fascinante de las notas es el de Novo Nordisk, porque aprovechan un desplome tremendo de la cotización, que cae hasta las 235 coronas danesas, y resulta que la razón de la caída es el fracaso en los ensayos clínicos de un fármaco experimental para el Alzheimer. Y yo me pregunto, ¿cómo funciona la psicología del mercado aquí para que esta caída sea en realidad una oportunidad de compra y no un aviso de salir huyendo? Es un ejemplo buenísimo. Aquí vemos cómo los algoritmos institucionales y las ventas de pánico castigan ciegamente a una empresa por un fracaso periférico. O sea, el mercado vio el titular que decía fracasa fármaco y vendió masivamente. Sin leer más allá. Exacto. Pero el inversor que hace los deberes sabe que el Alzheimer no es el núcleo del negocio de Novo Nordisk. Su foso defensivo inexpugnable, su auténtico duopolio mundial que comparte con él y Lilly, está en los tratamientos para la diabetes y la obesidad. Ese negocio central sigue intacto y generando un flujo de caja monstruoso. Claro, el mercado sobrereacciona a un proyecto secundario. Y al comprender esto, pues se compra la acción a 235 coronas, proyectando un objetivo de 364 coronas para 2029. Es una sobrereacción de libro que permite cazar una rentabilidad de más del 20,5% anual. Madre mía. Bueno, y si Novo Nordisk es el dominio de la salud, la siguiente incorporación que veo es el dominio de lo físico. Abren una posición en Brookfield Asset Management, conocida por el ticker BAM. Y mira, para entender su papel en la macroeconomía actual, me viene en la mente la típica historia de la fiebre del oro. A ver. Porque en esa época todo el mundo corría desesperado a buscar una pepita de oro en el río, asumiendo unos riesgos absurdos. Pero quienes de verdad se hicieron ricos de forma consistente fueron los que vendían los picos y las palas a los mineros. Me encanta. Y la analogía es perfecta para entender a Brookfield, la verdad. Es una de las mayores gestoras de activos alternativos e infraestructuras a nivel global. Y piénsalo, todo el mundo habla del software de la inteligencia artificial, de algoritmos y demás, pero esos modelos masivos necesitan centros de datos gigantescos. Y consumen muchísima energía. De energía, exacto, y requieren infraestructura física pesada para operar. Pues Brookfield gestiona, financia y construye esos picos y palas del siglo XXI. Cobran comisiones recurrentes a largo plazo por gestionar el capital que hace posible el mundo físico que soporta al mundo digital. Así que, comprando a $43, apuntan a un 14,5% de rentabilidad anual, asumiendo un PER muy razonable, claro. Y de repente pasamos de la alta tecnología y las infraestructuras energéticas de Brookfield a la pizza. Literalmente a la pizza, porque el muro defensivo se cierra con Domino's Pizza PLC, la franquicia que opera los locales en el Reino Unido e Irlanda. Claro, porque la estabilidad de una cartera requiere negocios aburridos y sumamente predecibles, y pocas cosas hay más predecibles que la demanda de comida a domicilio un viernes por la noche, ¿sabes? Domino's en el Reino Unido tiene un modelo muy asentado. Al entrar a 172 libras, el análisis proyecta un crecimiento sostenido, que además viene impulsado por una nueva marca de pollo llamada Chicken Dip. ¡Qué bueno! Pero lo más atractivo aquí es el flujo de caja. O sea, ofrece una rentabilidad por dividendo inicial del 6,5%.
Y fíjate que ese 6,5% de Dominos encaja perfectamente con otra capa fundamental de la cartera, porque hemos hablado mucho de seleccionar acciones individuales, que todos sabemos que requiere horas de análisis. Pero las notas dedican un espacio crucial a la base pasiva, que es la automatización pura y dura. Totalmente. Este inversor realiza aportaciones mensuales automatizadas a fondos indexados, o sea, al índice mundial de países desarrollados, a mercados emergentes, al SP 500 y al de pequeñas compañías globales. Y es que esa base pasiva es el ancla de la estrategia. Mientras el mercado entra en pánico por Irán o por lo que sea, la orden automática de compra de fondos indexados se ejecuta sin que intervenga ninguna emoción humana. No hay dudas. Además, en las notas se detalla una aportación extra a una EPSFU, que para quien no lo sepa, es un vehículo de previsión social en el País Vasco, invirtiendo 100% en renta variable a través de Indexa Capital. Sí, con el objetivo de llegar al máximo de 5.000 euros anuales y además aprovechando precisamente las caídas de marzo para comprar más participaciones a menor precio. Esa es la clave. Y a esta base indexada hay que sumarle una auténtica lluvia de dividendos, porque durante este mes de marzo cayeron pagos de más de 10 empresas distintas en la cuenta. Gigantes como Zoetis, Visa, Amgen, ExxonMobil, S&P Global. Y digo yo que este goteo constante de liquidez tiene que aportar una tranquilidad psicológica enorme, especialmente en un mes donde todas las pantallas parpadean en rojo. Es que el factor psicológico lo es todo en la inversión, y las notas del blog transparentan una realidad humana que muchas veces los análisis financieros omiten por completo, porque marzo de 2026 no solo fue duro por las caídas bursátiles. El autor menciona visitas constantes al hospital a nivel personal. Uf, tela. Imagina la carga mental. Tienes tensión familiar, tensión en la salud, y encima al abrir el ordenador, tensión por una posible guerra y tu patrimonio cayendo un 5 o un 10%. Claro, es en esos momentos donde la filosofía de inversión choca frontalmente con la vida real de cada uno. Las notas relatan cómo las válvulas de escape fueron la inminente llegada de la Semana Santa para poder desconectar un poco y, de manera muy destacada, la lectura. Se menciona un thriller de John Esbo y un libro que me parece clave aquí, que es La psicología del dinero de Morgan Housel. Y además, al final del documento, casi como un comentario de pasada, que me hizo mucha gracia, hay un apunte sobre su coche. Ah, sí, lo del coche. Celebra el primer año de su Mazda 2 y lleva una cuenta milimétrica de su eficiencia. Detalla que, debido a trayectos más exigentes, el consumo del vehículo ha subido de 5 a 5,1 litros a los 100 kilómetros. Claro, y un apunte sobre la gasolina parece algo totalmente fuera de lugar en un análisis sobre macroeconomía e inteligencia artificial, ¿verdad? Totalmente. Pero es que hay una conexión de fondo que me parece brutal. Alguien que tiene la capacidad de monitorizar que el consumo de su coche ha variado exactamente 0,1 litros a los 100 y lo anota con total frialdad, nos está revelando un rasgo de carácter esencial. 100% de acuerdo. Yo estoy segura de que esa misma precisión mental, ese desapego emocional frente a un pequeño repunte en el gasto, es la misma que se requiere para ver caer tu cartera tecnológica un 20% y no pulsar el botón de vender en pleno ataque de pánico. Es que revela una disciplina de hierro. Lo has dado en el clavo. Alguien así entiende la varianza. Comprende que un repunte temporal en el consumo de gasolina por meter el coche en un terreno empinado o una caída temporal en el precio de una acción por un conflicto geopolítico son simples fluctuaciones estadísticas dentro de un trayecto a muy largo plazo. Exacto. Del mismo modo que no llevas el coche al desguace porque consuma un poco más durante una semana en la montaña, pues no liquidas posiciones en empresas súper rentables porque el mercado esté asustado hoy. Esa calma analítica es la barrera real que separa al inversor que construye patrimonio a largo plazo del que pierde dinero sistemáticamente tratando de adivinar el futuro o dejándose llevar por las emociones. Pues mira, destilando todo lo que hemos extraído de estos movimientos de marzo, creo que la gran lección trasciende los números y los PERS. En tiempos de crisis y rotaciones violentas, el éxito no pasa por tener información privilegiada sobre lo que va a ocurrir en Oriente Medio mañana. Pasa por tener un método inquebrantable. Pasa por usar el miedo ajeno para encontrar liquidez, rotar metódicamente el capital hacia empresas de alta calidad rebajadas y, sobre todo, mantener el rumbo emocional apoyándose en la automatización y el rigor matemático. Es que actuar con lógica matemática cuando el entorno exige una respuesta emocional primaria, esa es la verdadera prueba de fuego de cualquier gestión de capital. No hay más. Y para cerrar esta exploración de hoy, creo que merece la pena volver a ese libro que leí al autor,
La psicología del dinero. Porque en sus páginas se plantea una idea muy incómoda. Muchas veces, lo que destruye una rentabilidad espectacular a lo largo de las décadas no es un error en una hoja de cálculo, no es equivocarse al estimar el múltiplo de Microsoft o el crecimiento de los centros de datos de Brookfield. No, ¿qué va? Lo que arruina el interés compuesto es nuestra propia biología humana. Es la incapacidad de tolerar la profunda incomodidad emocional durante meses turbulentos y oscuros, como este marzo de 2026. El verdadero reto no está en la teoría financiera de los libros, está en la pantalla del broker cuando todo se desploma. Así es, el mercado siempre acaba poniendo a prueba las convicciones de cada uno, mucho antes que su capacidad de análisis matemático. Por eso, para quien nos escuche, la próxima vez que suene la alarma de incendios financiera, la pregunta clave no será qué acciones concretas comprar. La verdadera pregunta es si la mente estará lo suficientemente entrenada como para agarrar el carrito de la compra en lugar de correr despavorida hacia la salida de emergencia. Ha sido un verdadero placer haber diseccionado la anatomía de este mes de locura bursátil contigo. Hasta el próximo análisis a fondo.